Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches. De nuevo volvemos hoy con este programa que lo realizamos con Eduardo Nakayama. Todos los martes a las 21 horas hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los temas económicos, políticos del Paraguay, sociales. A veces también hablamos de historia, ¿por qué no? Y en el día, como ustedes saben, este es un programa del Club de Ideas y el día de hoy queremos reflexionar un poco, hacer un paneo general, dando continuidad a lo que en la semana pasada estábamos conversando aquí en este mismo programa, las medidas contracíclicas del gobierno nacional para dar un impulso a esto que hoy aparece en la tapa del diario 5 Días, la caída generalizada en el comercio, en la actividad económica, vamos a hablar de eso, en Paraguay. También decíamos con Eduardo, a quien ya le doy la palabra también, que queremos conversar un poco sobre cómo está el Brasil. Yo acabo de aterrizar de São Paulo y estuve haciendo algunos análisis que hoy también salieron publicados sobre cómo está el gobierno de Bolsonaro, muy importante para nosotros el Brasil, cómo está la Argentina, también hablaremos un poco de eso, y qué está pasando o qué pasó en este final de semana, creo que fue, en San Pedro, en donde hubo un enfrentamiento entre bandas, aparentemente ambas del propio Brasil, pero son delincuentes aparentemente, ¿verdad? Digo yo, porque yo no sé si tienen sentencia o no, y hubo prácticamente una masacre que nos dejó horrorizados a todos. Entonces, ese es el paneo que queremos hacer en el sur de las Américas. Pero también yo quiero comentar, para que no sea todo lágrimas y para que no sea todo mala onda, que en los Estados Unidos, en cambio, Trump, aunque no lo esperábamos, pero es así, está conduciendo uno de los mayores auges en la economía norteamericana, con apenas 3% de desempleo. Increíble, pero cierto. Entonces, va en la UPR, va Trump, ojo por interés, buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Víctor Raúl. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue todos los martes por TV 5 Días, Canal 16 de Tigo Star. En este programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener posiciones como las que nuestro querido amigo Víctor Raúl está comentando, ¿verdad? Y pienso que empezando de atrás para adelante, ¿verdad? Sí. Lo que mencionaste de Trump es un poco algo que... Puede hacer el recutú, ¿eh? Claro, desde el punto de vista económico, de hecho, es lo que él había prometido hacer, ¿verdad? Había hablado de liberalizar más la economía, pero había hablado también de medidas proteccionistas, aunque esto parezca contradictorio. Él hablaba de medidas nacionalistas, entre comillas, porque decía que se le había dado rienda suelta a China y que con las mismas herramientas que los Estados Unidos les daba y como principal comprador de los productos chinos,
Estados Unidos estaba creando ese gigante que de alguna manera le creció más de lo que él esperaba y que ese crecimiento empezó a ir en contra de su economía. ¿Por qué? Porque relajó la musculatura industrial del gigante norteamericano. Muchas de las factorías y de las industrias se trasladaron a China y esas fuentes de trabajo que anteriormente estaban en los Estados Unidos en las décadas del 70, 80, ¿verdad? Fueron a parar a China por el costo que eso significaba, ¿verdad? Y bueno, entonces yo pienso que con algunas de las medidas que ha adoptado Trump, esto se traduce en este auge actualmente, pero me gustaría ver cómo va a impactar eso también a largo plazo. Me parece que es importante que la economía norteamericana también se recupere, porque como sabemos nosotros, de alguna manera es el timonel de la economía continental y de alguna manera del sistema económico mundial. Las reservas internacionales de todos los países siguen estando en dólares y bueno, tenemos que saber entender también ese equilibrio. Vamos a ver cómo los anuncios de Rusia y de China en relación a crear unas monedas alternativas al dólar, cómo impactarán en la economía mundial, algo que ya se quiso hacer en su momento con el euro y que derivó en otros problemas en Irak. Sí, el mundo está muy cambiante. Quiero recordarte que hoy Facebook, que tiene más población que muchos países, más ciudadanos que muchos países, lanzó su moneda. Yo creo que la soberanía de las naciones está en jaque. Se habla mucho, estuve recorriendo librerías en San Pablo, estuve haciendo de papá allá con mis hijos, estuve en la librería Cultura de Minera y Cuágina. Conozco. Paulista y Augusta. Librería Cultura. Librería Cultura, es como va a pasar 5 horas allí, es el equivalente a la librería... Al Ateneo. Al Ateneo. Si te vas a Buenos Aires tenés que ir ahí, si te vas a San Pablo tenés que ir a esta librería. Y estuve leyendo muchos libros, por los títulos que son bestsellers, vos te das cuenta de más o menos cómo está el espíritu de la época, dicen los alemanes. No sé pronunciar en alemán, pero voy a ensayarme después. El espíritu de la época es que las democracias están deterioradas. Fácilmente, inclusive en regímenes en los cuales los números 1 acceden al poder por medios democráticos, sin embargo gobiernan a lombarete. Putin, ¿verdad? El propio Trump, a lombarete. Y preocupado el señor Bolsonaro a lombarete. Voy a hablar de Bolsonaro después. Entonces, esa es una de las características del espíritu de la época. Y en los Estados Unidos, que crece 3,2 más o menos este año, se estima, Trump también a lombarete está logrando resultados extraordinarios. Y otros países, sin embargo, estamos, como el Paraguay mismo, estaba mirando recién, pero quiero volver antes a este tema. La soberanía de las naciones está en jaque. Parece que está anacrónica. Cuando yo estudiaba economía y le leíamos a Paul Samuelson, muchos de los que están allí, Samuelson decía, todos somos keynesianos. Amos a Pope, decía, todos, al final de cuentas, todos somos keynesianos. Y decía él que los países tienen que proteger sus mercados y tendrían que, inclusive el control de cambios, en esa época cuando yo estudiaba, Stroessner tenía control de cambios, Opala control de cambios, no hay más control de cambios en el mundo. Y las criptomonedas probablemente van a comenzar a suplantar las monedas de naciones, estados. Ejemplo, Facebook, que hoy lanza su Libra, creo que se llama, una moneda con la cual ellos piensan, universal, que las transacciones, el e-commerce y los pagos dentro del mismo Facebook serán pagos, será un movimiento exponencial. ¿Es una moneda de quién emite la moneda? Zuckerberg. Exactamente, un mitad ahí. Ya no es más un tipo de corbata. Los Estados Unidos, de facto, como dirían los brasileros, es el país más endeudado del mundo, ¿verdad? Pero tienen una ventaja.
ellos emiten ellos hacen funcionar la maquinita cuando necesitan, inclusive para pagar sus propias deudas. Y Estados Unidos no solamente se endeuda en su propia moneda y maneja su propia maquinita, sino que le firma pagarés a Japón, por ejemplo. El ahorro de los que se van a jubilar en el Japón, ese ahorro compra bonos de Estados Unidos. Y de esa manera los Estados Unidos pueden hacer sus inversiones en infraestructura que motoriza la economía norteamericana. En síntesis, está bien Trump. No está mal el tipo. Por más de que sea un tipo que dice macanadas muchas veces, se va de boca, como el señor Bolsonaro también, que voy a hablar enseguida, y el propio Macri también, que está mal está Macri. El peso está cerca de los 50, uno dice que ya va a llegar y va a pasar los 50 pesos, el dólar, perdón, es la segunda moneda, no, es la primera moneda más devaluada con respecto al dólar. Después del Bolívar, seguro. Sí, pero vamos a sacarle ese. Ese ya no se cuenta. Estoy hablando de países emergentes y no submergentes, como es Venezuela. Estoy hablando entre los países emergentes. Argentina es un país emergente y es la más devaluada. Después están los turcos, que también es en segundo lugar. Solo que es el doble de la devaluación de la moneda turca, que no me recuerdo en este momento cuál es. Creo que es la lira. Puede ser lira turca. Puede ser. Moral de la historia. Ahora vamos a aterrizar al Cono Sur, en donde la masacre, que yo no estaba enterado, me estaba contando recién nomás Eduardo, iba ahí nomás en los diarios, en los portales de internet. Cuando uno viaja, pues no quiere leer mucho las noticias paraguayas, pero ya leí Mimiana y hubo una masacre. Pero esa masacre de bandas delictivas, si se puede decir así, del Brasil, un poco confirma mi hipótesis, que soy un predicador de una hipótesis que dice así. Escribí un libro donde está esa hipótesis, que el Paraguay de hecho no es luego un país 100% soberano, sino que ni más ni menos, vos muchas veces ya escuchaste esto, que no es ni más ni menos que una plataforma de competitividad del sector informal de la economía brasilera. De hecho, la marihuana es brasilera, se planta con capital de trabajo brasilero, se consume en el Brasil. La otra estaba viendo, no me acuerdo cuánto es la cantidad de marihuana que se exporta al Brasil. Y la Senat captura el 2%, una dureza. O sea, no se captura nada. El cigarrillo que en Paraguay se produce es un Business Process Outsourcing, un BPO, una maquila MAU de empresas brasileras, capital brasilero, órdenes de compra brasileras, y se produce nomás en el Paraguay. La soja, al final de cuentas, es soja brasilera. Entonces, el Paraguay es una plataforma. La soja que se planta en Paraguay no cumple con las normas del IBAMA, de que es el SEAM o el MADES del Brasil. Si la soja en Paraguay se plantara con las mismas normas medioambientales, con los mismos costos laborales del Brasil e impositivos del Brasil, no se podría plantar en las cantidades que se planta. De hecho, la reforma agraria del Brasil se hizo, en mi punto de vista, a costa de los bosques del Alto Paraná. El Brasil vino y entró con todo, tierra barata, y ahí está. No es para que ahora querramos parar toda la soja. De hecho, hay muchos impuestos indirectos que son recaudados gracias a los granos, pero tampoco podemos dejar de mencionar que el Paraguay es una plataforma de competitividad en gran medida de empresas brasileras, las menos formales y las más informales. Inclusive somos un país en cuyas cárceles, ¿verdad?, se alojan ciudadanos brasileños que practican el crimen. Ciudadanos brasileños que practican el crimen. Y este guarará que hubo entre bandas, que vos me vas a explicar ahora qué fue lo que pasó, no es ni más ni menos que un país con un bajísimo presupuesto en seguridad nacional que sirve también de shelter, es alojador de la delincuencia brasilera que huye de Bolsonaro, que es un tipo que está poniendo mano dura, inclusive una serie de leyes para combatir el crimen, cada día el crimen
cada día más duras se está poniendo en el Brasil con su juiz, con su juez Moro, que ahora es su ministro de Justicia y de Seguridad, pero que está en cuerda floja, y vamos a hablar después también de eso. Aún así, yo quiero entonces rescatar. Paraguay es una plataforma para el crimen brasilero. Es un hotel para los delincuentes. Nuestras cárceles están llenas, ahí se decapitaron todos los muchachos. A turma, ¿verdad? Fue entre dos turmas, ¿verdad? Que brigaron, dos facciones. Marihuana, lavado de dinero, preguntarle a Messer. O sea, voy a hablar en paraguayo, no está prohibido eso, ¿verdad? El caracha del Brasil viene todo hacia este lado, debido también a la mala calidad del imperio de la ley y de las instituciones en el Paraguay. Ese es mi comentario para comenzar y que me cuente un poco el guarará que se armó acá. Bueno, yo coincido, Víctor Raúl, en gran parte de tu análisis, sobre todo desde el punto de vista de que el Paraguay de alguna manera aloja a una gran parte de ese sector informal brasileño que bien mencionaste, ¿verdad? El tráfico de drogas, el contrabando, el lavado, de alguna manera son también el resultado de ese modelo triangulador que nosotros tenemos de hace décadas. Por lo menos 50 años tiene el modelo de triangulación en el Paraguay, ¿verdad? Podemos encontrar incluso antecedentes más lejanos con el tema de la carne. Yo llegué a encontrar algo de la Primera Guerra Mundial, cuando los frigoríficos y las procesadoras de carne en Concepción y acá en Loma Pitá necesitaban mayor cantidad de carne y nosotros no teníamos el hato ganadero para... Y venía. Y ya se traía de contrabando. Y se hacía el vacaí. Se traía de contrabando del Brasil para hacer el vacaí. Que es la lata. Exacto. ¿Sabes por dónde venía? Venía por Pedro Juan Caballero, que era la laguna Ponta Poná, ¿verdad? Y entraba y hacía esa caravana hasta Concepción. ¿Y de ahí? Y allí se generó toda esa parte y surgieron después? todas esas grandes, esas ciudades de hoy, son todas que pasaban por esa ruta. Uyaú. Exactamente, Orqueta y compañía, ¿verdad? No es Uyaú. Uyaú. Y que hoy día también es una zona totalmente... Son 200 kilómetros. Pedro Juan a Concepción. Pero y eso venía y se desarrollaba, que es lo que hace 2 años más o menos causó polémica también por el tema de los bitrenes, ¿te acordás? Sí. Pero esa es una ruta que tiene muchos años de que se usa, ¿verdad? Pero más se potenció el tema de la triangulación desde la inauguración del Puente de la Amistad y la finalización de la Ruta 7, que conecta a Coronel Oviedo con Puerto Presidente Stroessner, entonces, hoy Ciudad del Este, ¿verdad? Y el asentamiento de grandes cantidades de personas del interior del Paraguay que se ubicaron en la zona fronteriza, y también con la llegada de los inmigrantes brasileños que, como bien explicaste también, por esa diferencia en el costo de la tierra, les convenía vender en el lado brasileño las 10 hectáreas que tenían y comprar 100 hectáreas en el lado paraguayo, ¿verdad? Además de eso, lo que nosotros pensábamos que eran tierras improductivas porque tenían bosque, ellos le encontraban la productividad primero por la explotación maderil, la explotación forestal, ¿verdad? Eso se arrasaba directamente, posteriormente se hacía el famoso rosado y luego ya se empezó a cultivar, ¿verdad? Tenemos que decir también, y aquí hay una responsabilidad muy grande también, Víctor Raúl, de los organismos multilaterales de crédito, porque vos sabés perfectamente que hasta principios de la década de los 90, ellos no te daban crédito si vos no tenías área cultivable. Mira. Claro, o sea, no se tenía esa conciencia ambiental que hoy día se tiene, ¿verdad? Eso vino después, la creación de la Secretaría del Ambiente, hoy elevada a la categoría del ministerio. O sea, todo ese tema de la conciencia ambiental es relativamente nueva, ¿verdad? Entonces, nosotros lamentablemente no llevamos un control paralelo como sí lo hizo el Brasil con el caso del IBAMA y otros institutos que ellos tenían. Y como bien explicaste también, lo que el plantador brasileño de soja no podía hacer en el Brasil, venía a hacerlo aquí
sin mayor control, ¿verdad? Que fue también La debilidad del Estado. que fue, digamos, uno de los atractivos que ellos encontraron para poder venir. Más o menos en Paraguay me voy y nadie me molesta. Y esa misma filosofía, lógicamente, la tomaron los narcotraficantes, ¿verdad? Claro, ahora entiendo. Desde aquella época, vos te acordarás el caso de Fat Yamil en la zona fronteriza, el caso de Adilson Rosati. Rosati. O sea, esto que estamos hablando nosotros ahora no es nuevo. No es. No puede ser que nosotros no nos hayamos dado cuenta de todo lo que pasó en nuestras narices durante todo este tiempo. Estos decapitamientos es la continuidad. Claro que es la continuidad. Nosotros no es que nosotros nos despertamos ahora y tenemos esto, ¿verdad? Recordate de Fernandinho Beiramar, ¿verdad? Y el enfrentamiento primigenio, quiero decir, entre los dos principales grupos armados del Brasil, ¿verdad? Que son el primer Comando Capital o PCC y el famoso Comando Vermelho. Uno de São Paulo y el otro de Río de Janeiro, que tienen un enfrentamiento que lleva décadas también en el Brasil y que cada vez que hay una purga o que hay una venganza, que dentro del Brasil, las cárceles de Manaus y compañía de todo el Brasil, pero la violencia que se registra es terrible, ¿verdad? Y eso, aquí en este caso, lo que ocurrió en San Pedro, aparentemente enfrentó a gente del primer Comando Capital con un clan paraguayo, que es el clan Rotela, ¿verdad? Que se le conocía como a este Rotela como el zar del microtráfico. Y eran microtraficantes de Asunción que tenían principalmente sus movimientos en la zona del Bañado Sur, ¿verdad? En otros puntos donde vendían crack. Y eso escaló. El crack, recordemos que es el famoso, y el otro, el chespi, el famoso paco que le llaman en la Argentina, que es la pasta base de la cocaína, que es la droga de peor calidad que se le da para que consuman los pobres, ¿verdad? ¿Por qué? Por una cuestión de costo, porque es el residuo de lo otro, ¿verdad? Lo que los ricos consumen, que es la cocaína, el residuo de eso mezclado con otras cosas es la pasta base de la cocaína, que es un fulminante para el sistema nervioso y todo, porque realmente destroza todo eso en poco tiempo. Y bueno, ese clan Rotela aparentemente que tomó el control de las cárceles también en los últimos años, de las cárceles de Paraguay, tuvo este enfrentamiento con el PCC, tipo una demostración de fuerza que hizo el PCC para decirles, nosotros estamos en tu país, pero igual hacemos lo que nosotros queremos. Claro. Eso es lo que un poco, como decía yo, confirma la hipótesis. Paraguay es o no es un país soberano, o es un protectorado, digo yo. Argel es lo que digo, pero suena a Argel, pero es más o menos así. Un protectorado del sector informal de la economía brasilera. Me acuerdo muy bien que ese señor que mató ahí en la cárcel antes de irse, le mató a una señorita. Marcelo Piloto. Decía que él compraba nomás y daba los nombres diciendo fulano de tal, yo le compro por tanto, el comisario por tanto, habrá pagado para introducir a esa joven. Y los comentarios siempre han sido de ese estilo. Inclusive él se dio el lujo de matar y después dar una conferencia de prensa, creo que. Una locura. Y los policías ahí estaban con la conferencia de prensa. Y así fue, ¿verdad? ¿Vos te acordás, Víctor Raúl, que en más de una ocasión yo te dije que nosotros tenemos un problema geopolítico de no fácil solución, que es que así como le ocurre a México en relación a los Estados Unidos, porque está delante del mayor consumidor de drogas del mundo. Claro. En nuestro caso, estamos enfrente al mayor consumidor de drogas de América Latina. Entonces, es un mercado tan atractivo para las mafias que no van a dejar de utilizar como trampolín o como puente o como albergue o como querramos llamarlo al Paraguay, ¿verdad? Mientras tanto nuestras instituciones no se pongan las pilas, pero en serio, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y quiero ser Argel también con lo que voy a decirte, ¿verdad? Quiero ser Argel, pero desde el punto de vista del interés nacional, claro. ¿verdad? ¿Por qué estos clanes
no se alojan en la frontera con Argentina o en la frontera con el Uruguay. ¿Por qué se alojan en la frontera con el Paraguay? Porque lógicamente la debilidad de nuestras autoridades es la que a ellos les permite manejarse acá como Juan en su casa. Estuve leyendo que había algo así como una quinta, le llamaban así en San Pedro, donde compartían todos los directores de cárceles, todo completo, con los bandidos, todo. Lo mismo que ocurría aparentemente en la agrupación especializada, ¿verdad? Que, como mencionaste vos, el tema de Marcelo Piloto. Y con el tema del tráfico de drogas, pasa exactamente lo mismo con las instituciones que tienen o que están encargadas de velar por eso. Vos dijiste, tiraste una cifra del 2%, vamos a darle el beneficio de la duda y digamos que llegan al 5%, ¿verdad? ¿Dónde está el 95% de la droga? Nadie se da cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que agarrar y decir, si nosotros queremos erradicar quizás suene muy fuerte, por lo menos combatir, aminorar, mitigar los efectos nocivos. Y que se vayan en todo caso más hacia Bolivia o que se vayan un poco más hacia la frontera peruana o más hacia la frontera ecuatoriana. Hablando geopolíticamente te hablo. Sí. ¿Verdad? O sea, si nosotros empezamos a trabajar con nuestras fuerzas de seguridad de manera seria para combatir el flagelo, yo estoy seguro que eso van a ir buscando otro tipo de Solo que ruta. el poder económico coopta al poder político. Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué grado de permeabilidad ya tiene la política o la vida pública paraguaya con respecto a este tipo de marginalidad? Y fíjate Se habló de la narcopolítica en una época. Claro, es lo que te iba a decir, Víctor Raúl. Resulta que en democracias débiles como la nuestra, lamentablemente el poder económico, pero más que nada en este caso las mafias, ya sea del contrabando, del narcotráfico, etcétera, etcétera, directamente toman el poder porque les es más fácil hacerlo, ¿verdad? Y al tener el poder toman el control de las instituciones que tienen que custodiar y velar por el cumplimiento. Y te voy a volver a insistir con el tema histórico, porque me parece sumamente importante que nuestros televidentes, que son personas sumamente informadas y sobre todo que les gusta el análisis minucioso, sepan que esto tampoco se inventó ahora. O sea, el hecho de que las mafias estén en el Parlamento o estén defendiendo los intereses de los mafiosos, de los contrabandistas, etcétera, etcétera, no es nuevo. La unidad granítica que tuvimos durante la época de Stroessner, sobre todo la que se conocía como Poder Ejecutivo, Partido Colorado, Fuerzas Armadas, ¿verdad? Esa unidad granítica, ¿verdad?, es la que conformó la protección de los clanes. Entonces habían clanes dedicados directamente a dar pistas de aterrizaje para que y se cobraba un canon por eso. Barreto Sarubi. Vos estás diciendo, ¿verdad? Tenemos el caso de los militares. De la Herea Beaina. Tenemos el caso de los militares. ¿De cuántos generales? El señor Oviedo, ¿cómo se enriqueció? ¿Cómo se enriqueció el primer presidente de la era democrática? ¿Verdad? Paraguay, droga y banana, ese documental donde sale. Y él sale allí hablando y dice, toda la gente le preocupa de dónde yo saqué la plata para construir mi casa. Y yo pagué ladrillo sobre ladrillo con el sacrificio de mi trabajo. Dice. Pero por favor, ¿en la cabeza de quién entra que en un país de tercer mundo un general pueda tener una mansión de esa? ¿Verdad? Entonces, que se vayan a contarle el cuento a la abuela, pero a nosotros no, ¿verdad? Y nosotros, si tenemos un pequeño sentido crítico, tenemos que dar la vista hacia atrás, dar vuelta la vista hacia atrás y darnos cuenta de cómo se ha cimentado y cómo se ha construido esta sociedad que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Es una sociedad totalmente podrida, Víctor Raúl, ¿verdad? Nuestra oligarquía, salvo honrosas excepciones de gente que han trabajado para conseguir lo que han conseguido, porque muchos también hemos despegado desde el 89 a esta parte. A mí no me cabe duda de eso, ¿verdad? El crecimiento de la clase media, de nuestra economía, de nuestras rutas, de nuestras empresas,
de las pequeñas y medianas empresas, del crédito. Eso no es tampoco algo fantasioso, ¿verdad? Es despreciable también. Pero por supuesto, ¿verdad? Pero nosotros seguimos arrastrando de Sí, décadas vamos. atrás el mal que hoy día nos aqueja a nosotros como sociedad. Sí. Quería comentar, vamos a ir a un corte, pero quería comentar que a vuelta del corte me gustaría seguir profundizando sobre el Paraguay. Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los grandes temas nacionales. Y uno de los temas ahora, ya que estábamos hablando de cuestiones estructurales, quiero profundizar análisis coyuntural. En el día de hoy aparece en la tapa de 5 días que al cierre del primer cuatrimestre, el estimador, el SN, estimador de las cifras de negocios del Banco Central del Paraguay, dice que hay una caída generalizada del 3,4% en las ventas. Esto yo había vaticinado ya hace meses, creo que, con un artículo en 5 días donde yo justamente hablaba que estábamos en un periodo de desaceleración económica. ¿Cuáles son las causas de esto? De hecho, lo que dice Eduardo preparó el camino hacia un país que no tiene más insumo para su demanda agregada o para su consumo que el ingreso de divisas o por la actividad de la exportación de productos primarios y la reexportación o la triangulación, como vos le llamás, de productos que vienen de China, etcétera, etcétera. Me gustaría poder hablar entonces de la enfermedad holandesa o de la alta dependencia de los recursos naturales que tiene el Paraguay y que apenas tenemos un resfrío afuera en la demanda de productos agrícolas o en los precios y ya tenemos esta, como dice acá el titular, caída generalizada en las ventas. Vamos a seguir profundizando a vuelta del corte comercial. La pausa. Soy lo mejor de siempre. Soy pollo pechugón. Deliciosamente tierno y natural, Pechugón es lo mejor de siempre. Por eso es Lo mejor de hoy. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino, Paseo La Galería. Transforma tus compras en eso que querés. Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, acumulas puntos automáticamente. Usa tus contipuntos en los locales adheridos. Banco Continental responde. Más información en www.bancocontinental.com.py.
y vos podés ser parte de esta historia. Vos podés ser parte de esta historia. En realidad, sin querer queriendo, somos parte siempre de las historias. Acá estamos al lado de un historiador. La historia, la coyuntura ahora nos cuenta la narrativa o el relato que estamos viendo hoy en 5 días es una caída generalizada en las ventas. Y quiero comentar un poco porque el hecho de que las ventas caigan en un 3,2% en el primer cuatrimestre del año es el resultado de que el comercio de Ciudad del Este está parado. Como consecuencia de ese matrimonio incestuoso que hay entre el sector formal y el sector informal de la economía en la remesa de reales al Brasil, que el Brasil prohibió la exportación desde el Paraguay de reales porque se preocuparon porque era un volumen demasiado alto para que sea solamente la reexportación saludable y virtuosa de ventas de turismo que en Ciudad del Este se hace a los brasileros. Porque la venta de turismo y la reexportación de turismo, no de la de los sacoleiros o muambeiros que existía antes, que inclusive se creó el RTU, Régimen de Tributación Unificado era, en la época de Lula, para que era una especie de pacotilla, para que los microcomerciantes pudiesen venir, comprar en Ciudad del Este y revender formalmente en São Paulo, etc. Opávera, ahora era una venta saludable, porque era una venta de importaciones en su mayoría ya formales y venta de varejo, como dicen ellos, que es la venta al detalle, retail. Y los brasileños nos cortaron. Es uno de los elementos que dice acá, ¿saben cuánto? 3,2%. Solo en el mes de abril, la retracción interanual 6,8%. Brutal. Ustedes saben lo que es una retracción interanual de 6,8%. Es muchísimo. ¿Y sabes dónde, cuáles son los sectores más retraídos, si se puede decir así, donde más caen las ventas? En la industria manufacturera, sobre todo manufactura de equipos de maquinaria. Vos me decías que estabas hablando con unos metalúrgicos. Acá Construcción está. también. Construcción, productos metálicos, che. Ahí está. Productos metálicos, dice. Madera, bebidas y tabaco. Productos textiles, eso es ropa. Bebidas, carne y aceite. ¿Y sabes qué subió un poquitito? Lácteos, pan y azúcar. O sea que el cocido no se deja de consumir, las meriendas, los alimentos básicos. Por el lado del comercio, el reporte ha registrado comportamientos desfavorables en vehículos, combustibles y productos de reexportación, productos de equipamiento para el hogar, productos químicos farmacéuticos, sin embargo, resultados positivos. La gente está enferma, che, en Paraguay, que mucha farmacia hay. ¿Vos sabés por qué hay muchas farmacias en Paraguay? La densidad de farmacias en Paraguay supera de lejos a Buenos Aires, Santiago, São Paulo, Curitiba, Montevideo, etc. Porque es un país donde no hay Estado, digo yo nomás. Esa es mi hipótesis, algún día tenemos que probar. Entonces la farmacia es un Estado y multiservicio allí. Vos te vas y primero luego ya te vas y le contás allá a la que chipa al mostrador tus miserias humanas. Entonces te dice, te voy a dar ya luego para tu calmante. Te dice, porque no, vos te vas al IPS y te vas a morir nomás ya, ¿verdad? Allí te hacen fotocopia, ¿verdad que te hacen fotocopia? te toman la presión, te dan, ahí nomás ya se receta todo, ¿verdad que es así o no es así? Y allí también a veces te sacan la patente para el auto y eso antes se sacaban en la farmacia. Era un lugar multiservicio. Y ahora con esta onda del crecimiento de las iglesias evangélicas, ya oran también por vos en la farmacia. Vos te vas y dices, estás mal, si no, bueno, veníamos a orar por vos. No está mal, no me estoy queriendo burlar de eso. Pero la farmacia en un país donde el Estado está ausente es muy importante. Yo creo que tiene que haber algún negocio, Y algo el tiene negocio que aquí haber. es multiservicio.
No, pero aparte de eso, Víctor Raúl, el tamaño es desproporcional. Vos sabés que justamente... Vos ya estás queriendo No. llevar a que hay lavado de dinero. No. Vos sabés que amigos de Buenos Aires cuando vienen siempre se sorprenden de eso que vos decís, del tamaño. Son verdaderos shopping nuestras farmacias. Claro. Hay algunas farmacias, no quiero dar nombre para no hacerle no vaya a propaganda, dar pero, los nombres. pero hay farmacias que son realmente shopping, ¿verdad? Pero es que Vos la tenés- alta automedicación. En Paraguay pues, nadie luego se va al doctor porque no hay luego doctor que te va a atender. Aunque sea a mano mijanmaja, sea a mano CP, UFSP, decían antes, unidad, ¿cómo es? Unidad de Salud Familiar, USF. Bueno, y lo que sé que hay gente y amigos que nos están viendo desde Ciudad del Este. Sí, quiero enviar un saludo especial a Francisco Esquivel, que me escribió hace un rato, me preguntó si el programa era en vivo, nos está Sí, mirando nos desde están Ciudad viendo del desde Encarnación también, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Ruta 1, Ruta 2. Nos están viendo también desde ciudades del norte. Y quiero comentarles que todavía el Paraguay no arregló la posibilidad de que el Brasil permita la reexportación de reales. En la semana pasada yo lancé la sospecha y hoy escribí un artículo que se llama ¿Dónde está el piloto? Que es un artículo en donde yo hablo un poco de la Argentina, hablo un poco del Brasil, que les voy a comentar también brevemente, y también hablo del Paraguay, con relación a que el liderazgo en materia económica y sobre todo de combate deliberado a la vida económica informal marginal no es muy firme. No hay pilotos que estén manejando eso con relativa eficiencia. Acá yo anoto que en el Paraguay millones de reales exportados desde bancos paraguayos a bancos brasileros, pero sin contrapartida de dólares que vengan al Paraguay. O sea, se mandaban millones de reales al Brasil, pero no venía el dólar, que debe ser así. Pero cuando yo mando al Brasil un producto por maquila, viene un dólar en contrapartida. Pero en este caso no venía. Entonces yo hago acá la pregunta, ¿cuál es la contrapartida? Y yo sospecho que allá en Estados Unidos, el Banco Paraguayo que mandaba el real y el Banco Brasilero que recibía el real tienen también cuentas en dólares. Entonces yo sospecho nomás y tiro acá la sospecha, a lo mejor el gobierno de los Estados Unidos quiere mirar un poco esto. Sí. A lo mejor está viendo el embajador. Podría decir, ¿qué está pasando por transferencias en dólares en Estados Unidos desde cuentas que tienen en bancos norteamericanos los banqueros paraguayos y brasileños? What Porque hay- happens? Sí. La pregunta. What's the matter? ¿Qué es lo que pasa acá? Diría. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Que algo debe estar pasando. No olvidemos que porque pasó por el circuito financiero norteamericano plata de la CONMEBOL, hay un paraguayo, compatriota nuestro, sufriendo en los Estados Unidos la cárcel vestido de mameluco naranjado. Lamentable. Víctor Raúl, hoy ¿Vos me se estás le, explicando lo que estoy contando? se le detuvo hoy a Michel Platini. Sí, ¿Vos sabés? leí, de la UEFA. Sí, señor. Sí, se le detuvo Michel Platini. Yo antes cuando jugaba fútbol era Ídolo. yo quería ser Platini, pero nunca me salía. Ídolo por de jugar. México 86, Michel Platini. Tu ídolo era también. Bueno, mi ídolo está en Cana. Está en Cana Michel Platini y el señor Naput. Y parece que le gusta a los dirigentes deportivos hacer algunas matufias. ¿Vos sabés por qué le detuvieron a Platini? Vendió, Leí que estuvo Qatar. involucrado con el tema de la candidatura de Qatar. Sí. parece que por millones de razones Qatar va a ser la sede del 2022 y Platini parece que fue una especie de broker y se quedó con el vuelto. Oye, Villapa, yo no sé nada de lo que pasó con Naput. Lo único que yo sí sé es que algunos valores pasaron por bancos norteamericanos y los norteamericanos dijeron, pero estos valores en dólares que pasan aquí, wire transfer, etcétera, es medio raro. Y ¡pap! Se fue preso este señor. Yo no sé qué. Porque los norteamericanos también se creen los dueños del mundo. Y le metieron preso a este señor. Pero vos ya viste algún banquero norteamericano preso. O sea que ahí, No, después de la crisis de 2007-2008, ni un tipo no está en cana. Víctor Raúl, Le quiero ver yo a los gringos Ahí- también meterle ahí preso a los banqueros. ahí leí en tu... Mi artículo. En tu diario, y recordate el caso del lobo de Wall Street.
que también fue Sí, pero inspirado eso- en un caso... Sí, pero eso hace mucho ya. No, pero Víctor Raúl... Le allí- meten en cana a Naput, Víctor pero Raúl, no sé si le metieron ahí en leí- cana al banquero que hizo que pase por su ahí banco. leí que hablaste, o sea, está escrito algo de compliance. No, yo ¿verdad? no escribí No, compliance. ya sé, pero Escribió otra persona. vi que en el diario hoy salió algo Compliance de... Bueno, officer. ¿viste? Bueno, ahí está. ¿Qué bien quiere decir creo, eso? creo que ya explicamos la otra vez, pero si lo explicamos vamos a decirlo de vuelta, ¿verdad? Sí. Compliance implica 3 tipos de operaciones que se tienen que Pacto cuidar. ético. Que se tienen que cuidar principalmente en las empresas financieras, pero también en las empresas relacionadas al sector como seguro, etcétera, etcétera. El primero, y que es el que más conocemos, que es AML, que es Anti-Money Laundering, que es prevención de lavado de dinero, que es por lo que caen muchísimos que se dedican a introducir dinero del narcotráfico o de negocios ilícitos al mercado lícito, ¿verdad? Al mercado financiero, y son descubiertos. Y por ese motivo, entonces, lo primero es AML. Lo segundo es el antifraude, o sea, hay que combatir el fraude interno que hay dentro de las distintas corporaciones y compañías a nivel mundial, ¿verdad? Y muy ligado al fraude también está el tema de la ley anticorrupción, Sí. que del año 77 en los Estados Unidos ya controlan que no se esté incentivando lo que se le acusa hoy a Platini de hacer con Qatar, se le acusó a las grandes corporaciones de hacer para poder quedar con las grandes licitaciones. Porque eso que nosotros hablamos acá, de las licitaciones que son así chiquititas, Sí, allá en son comparación con el enormes. mundo. Pero imagínate vos lo que cuesta hacer el gasoducto en Rusia, lo que cuesta hacer, no sé, temas de alta tecnología en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de números majestuosos, ¿verdad? Que ya en su momento también derivaron en condenas por parte del Departamento de Estado. Ahora se está haciendo la ruta de la seda. ¿Escuchaste hablar? Sí, escuché. Que pasa ahí por Eurasia, Departamento de Justicia, perdón, dije mal, de Estado. Dije de Estados mal, Unidos. sí. Viste que allá ahora se está haciendo unas rodovías, highways también de fibra óptica, de trenes, de todo, desde China para llegar rápidamente A Europa. a Europa. Allí son licitaciones multibillonarias, ¿no? Quiero simplemente hacer el paneo que también prometí. ¿Qué hora es, por favor? Menos 10. Menos 10. Quiero comentar que Paraguay es un país pendular, por eso es que hablamos mucho de Brasil y de Argentina. Es imposible ser paraguayo sin hablar de Brasil y de Argentina. Eso es la gente Sin no- saber que estamos ahí en y el sin medio. saber que estamos allí en el medio. Porque en la Argentina, la fórmula Fernández-Fernández o Fernández por dos está decolando despacito pero firme debido a que Macri no está aparentemente convenciendo. Te quiero dar unos datos que escribí en el artículo de hoy. En Santa Fe, gobierno macrista, capital y Santa Fe Provincia. provincia, porque la capital de Santa Fe, no, parece que Santa Fe es Rosario. Santa Fe. No es Rosario. No, Rosario es la ciudad más importante, Bueno. o sea, más poblada, pero Bueno, Santa Fe es la Fe. capital. En Santa Fe ganó Cristina. En Formosa ganó un paraguayo que se disfraza de argentino que se llama Gildo Insfram, que gobierna ya tipo yo el Supremo, tipo el dictador Francia, ya está ahí hace un tiempo. 20 años creo que Dice está. que habla guaraní, dice que es hijo de paraguayo y que su papá se fue a la guerra del Chaco. No, me contó una vez cuando pasé por ahí. Sí, y ganó con el 70 y pico por ciento. 70% de los Ahí está. votos. Este de Formosa. En San Luis también ganó Rodríguez Sá, kirchnerista, le ganó al macrista Claudio Poggi. Es decir, en la Argentina, de 4 provincias que se disputaron, ahora al final de semana, las 4 ganó Rodríguez al cuadrado. Y no sé Fernández al cuadrado. Rodríguez, Fernández al cuadrado. No sé qué es lo que le pasa, que los candidatos de Macri no están teniendo éxito. Y eso es preocupante si vos pensás que realmente debería de fortalecerse un modelo un poco más responsable. Si pensábamos que Macri era más responsable ante la irresponsabilidad
de la señora Cristina y lo que se vio en los cuadernos K. Yo escribí en un artículo la semana pasada que la gente no está ni ahí, como dice el brasilero, con la corrupción. Le van a votar nomás a Cristina otra vez, porque Cristina le daba de comer. Les daba de comer, viste que los subsidios y eso. Y vamos al Brasil ahora. Y en Brasil, con el guarará que se le armó a Bolsonaro, porque oye, Pillapá de que Moro era su especie de cabo electoral, operador político sería en Paraguay, más que un juez imparcial con los basamentos, con las pilladas, de que en realidad él hablaba con Dalañol y le decía a Dalañol vamos a hacer así y asado, todo ya está arreglado con los norteamericanos. Eso le valió el mote de traidor a la patria al señor Moro en estos últimos días. Y entonces, increíble pero cierto, la gente cree que puede volver tranquilamente el señor Lula. Entonces, a pesar de que no le dicen a Moro de que las pruebas que él juntó en contra del PT hayan sido falsas, pero aún así, como él cometió ese desliz de hablar de más y su Telegram fue hackeado, entonces en este momento Bolsonaro está de saya curta, dicen los brasileños, está de minifalda, está medio así, y Moro también. Entonces, en la Argentina y en Brasil, puedo decir, como se dice en Paraguay, le chupa un huevo la corrupción a la gente. Y en Paraguay también le chupa un huevo, ¿o no? Sí. Así es. Pero Argel es lo que te digo. Es Argel, pero vos sabés que más que eso, a mí lo ¿Van a volver, parece? A mí lo que me preocupa realmente, Víctor Raúl, es el populismo. Bueno, y el populismo es me chupa un huevo la corrupción. No, porque corruptos va a ir de ambos lados. No, de los dos lados. O sea, eso ya está demostrado. Macri también puede ser corrupto. Pero por supuesto, ¿verdad? O sea, yo creo que se habrá cuidado más. Y Bolsonaro ya se le está pillando algunas cositas, pero muy pocas. ¿Cómo vas a agarrar y vas a detener? No te digo que él sea, no te digo que Macri sea, sino que él gobierna con una estructura, Víctor Raúl. Bueno. Y esa estructura es lo mismo que yo te puedo decir en la época de Lugo o de otros. Quizás Lugo, él no era. Claro que es bola, porque todos fueron corruptos, ¿verdad? Por eso te estoy diciendo, pero hay una estructura que ya está. Sí. ¿Qué hizo Bolsonaro? En todo, porque Bolsonaro está, como yo digo en el artículo, está decolando y Macri está aterrizando. ¿Viste esa media hora antes que te dice poner tu cinturón que va a bajar el avión? Bueno, ese es en este momento Macri. Y Bolsonaro es no te saque todavía el cinturón porque todavía no está todo arriba. Y lo que yo estoy viendo es que Bolsonaro, así acá ¿cuántos senadores y diputados ya fueron rajados? Y han de ser como 6, 7, por ahí. Bueno, en Paraguay, la sociedad, gracias a sus escraches y a la presión ciudadana, 6, 7 por ahí ya rajaron. En el Brasil, en 6 meses de gobierno, todavía no cumplió 6 meses, 3 ministros ya rajó Bolsonaro. A cada 2 meses, 1. Y son cuestiones así en algunos casos, son fogueira de vaidades. Que se pelean todo por figuretti, ¿verdad? En el caso de este último, rajó Carlos Alberto dos Santos, militar, porque se peleó con el figuretti Olavo de Carvalho, gurú del presidente, es un filósofo que vive en los Estados Unidos y le hace la cabeza al presidente. Pero los milicos, como entre ellos, no hay que decir milico, hay que decir militar. El señor Alberto Pimentel, presidente del club militar, dijo, un verdadero militar no puede luego quedarse mucho tiempo en ese medio podrido. Con eso dijo, está bien que este camarada, Carlos dos Santos, salga nomás, porque en realidad el medio donde él estaba es podrido. Con eso le dijo que un verdadero militar tiene que retirarse. Y el que no es verdadero militar se queda. ¿Quién es un que no es verdadero militar? Bolsonaro. Claro. Hey, Paiteshue. Y por otro lado... Oye, a Mourão también le dijo eso. Salí de ahí será, le dijo. A Mourão también le dijo. Mourão con más razón, porque Mourão llegó a general. Sí, o sea que no está muy bien Bolsonaro. Y lo que acá también cuento es que le rajó a Ricardo Vélez Rodríguez, un ministro de Educación que hablaba como yo hablo portugués. Claro, el colombiano. Pésimo, colombiano. Y ese recibió una reprimenda, una mitacuña y de 23 años,
Tabata Amaral, una diputada nacional del PDT, quien le dijo, cambie de actitud o salga del cargo, y tac, salió del cargo. Ese es el segundo tipo. Y el primero que salió, en orden de salidas, es su ministro de secretario de gobierno también, otro secretario cuyo nombre acá no lo tengo, pero le rajó, a tres ya rajó. Y ahora le tendría que rajar al señor Moro, pero parece que no le va a rajar, porque Moro en realidad hizo un cambio rupturista en el Brasil. No es solamente que Lula está o estuvo preso o sigue estando, parece que va a salir ahora, aunque sea domiciliaria. En Curitiba hay por lo menos 100 empresarios presos, entre ellos Odebrecht, que ahora llamó a recuperación judicial, una especie de quiebra. Odebrecht, en los diarios de hoy del Brasil, dice que Odebrecht llamó a una recuperación judicial. 80.000 millones de reales debe, y los bancos le están apretando a Odebrecht, que está en cana en Curitiba, y él desde su prisión de Curitiba. El señor Odebrecht le dijo a sus ejecutivos, llamen dentro del marco de la ley a una recuperación judicial. Ya estaban haciendo una recuperación extrajudicial, que vos que sos abogado entendés, es así, Cañijape nomás estaban negociando con los bancos, pero allí los bancos le cobraban las multas por morosidad, los juros, las tasas de interés altas, y cuando es judicial, los bancos no quieren ir a la judicial, porque la ley le favorece al empresario que se acoge a una recuperación judicial. Es como una convocatoria, el Una equivalente. es convocatoria, ¿verdad? Convocatoria de acreedores. Pero allí hay quitas, Claro, hay mayores facilidades beneficios para que el tipo se recupere. Porque ese es antes de la quiebra, tenemos que decir. El hecho de que Odebrecht esté preso, ¿cuál sería una analogía en Paraguay? De que algunos de la Cámara de Vialeros paraguayos o de constructores de grandes edificios aquí en el Paraguay y de grandes obras públicas estén en cana. No haya que decir, porque vos decís, No, después no, pero metés en problemas. no digo yo, No, pero te emocionás, me vos, emociono, me excito todo y me meto la pata, pero no, es moco de pavo lo que pasó en Brasil. Y te digo más, debería de pasar acá también. Ahora vos sos el que decís. Claro. Es que yo estoy de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en que eso ocurre acá. Que se vaya También. en cana un empreiteiro. Varios tienen que ir. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Pues, y vos no ves. Hacen la ruta que tiene que ser así, Claro, hacen así. ¿no te acordás la otra de nuestro invitado, Ricardo Lubián? Lo que nos Nos dijo? conto. Desde Infante Rivarola hasta no sé dónde. ¿Desapareció la ruta ahí? Desapareció la ruta. Sí, sí. Desapareció la ruta literalmente. Igual. Acá me avisan de que estamos por terminar. La conclusión es entonces que en Brasil hubo un cambio rupturista, se fueron políticos, 149 personas están presas en la Policía Federal en Curitiba, a tal punto que la ciudad de Curitiba fue llamada de la República de Curitiba, porque desde allí Bolsonaro y nuestros televidentes han visto en ese filme o mecanismo, ellos vieron cómo funcionaba el modelito y ahí aparece Bolsonaro colocando sus papelitos y descubriendo, no era Bolsonaro, era un policía, no recuerdo el nombre, yo he visto la primera, pero Bolsonaro ahí aparece que con su bicicleta llega a su lugar de trabajo austeramente, él es londinense, lo único que ahora yo creo que es la gente del PT, porque el que descubrió esto, no se sabe todavía quién es, y el que está publicando es un personaje progresista de izquierda, lo cual no quiere decir que tampoco Bolsonaro no haya cometido, Moro no haya cometido algunos deslices. Desde la puridad química de las leyes, dicen que un juez no puede hablar con un fiscal demasiado y darle instrucciones, y eso es lo que él estaba haciendo. Es más, ahora quieren que haya dos jueces cuando hay fuerza tarefa, cuando hay fuerzas tareas conjuntas. Dice que tiene que haber un fiscal que trabaje con un juez, pero ese juez que trabaja con el fiscal no tiene que ser que después... Si nosotros juzgue. le pasamos acá el tamiz, El modelo Moro acá. o sea, ese modelo que se aplicó allá para auditar el trabajo de Moro, si pasamos acá con nuestros jueces, ¿vos pensás que algún juicio va a quedar válido? Con toda sinceridad te pregunto. Se suelta todito. No va a haber un solo juicio que va a quedar válido. Porque acá sí que es un carnaval.
Vos sabés que Acá, yo... y lo que vos hablas de Telegram, todos nosotros sabemos perfectamente que en la justicia se utiliza Telegram para todas las sociedades. Se utiliza Telegram, se utiliza giros, se utiliza todo. Sí. Y bueno, con este comentario final, no tan deprimente, pero realista, hemos mostrado un poco entonces cómo está la Argentina, puede volver el partido peronista, y cómo está el Brasil, puede volver el PT. Son gobiernos populistas, por qué no decirlo, tienen sus sesgos, pero también yo voy a reivindicar un poco que ni Macri ni Bolsonaro, aquí como escribo, sus bienaventuranzas, sus sermones de la montaña, de las montañas, esta es una metáfora nomás, que prometían, ¿verdad? La salvación no está aconteciendo. Y la gente calcula, y yo decía luego la semana pasada también, y vuelvo a decir, a la gente, no voy a decir la palabra que dije recién, pero no es que le da la prioridad, la gente no es que busca la pureza química y de la integridad y en contra de la corrupción, y hasta le gusta un poco el populismo. Dice un amigo mío, cuyo nombre no voy a decir, que el voto más racional es el voto que se vende. Y con eso termino, voy a explicar en el próximo programa. El voto más racional es el voto de ese pobre ciudadano de los bañados, a quien se le promete y se le promete y se le promete, o ese campesino humilde, empobrecido, a quien también se le promete, y llega a la elección y racionalmente él dice, bueno, es la única oportunidad que yo tengo de Sacarle plata. sacarle algo a los que prometen. Muchísimas gracias. Entonces, Muy buenas noches. muy buenas noches y hasta la próxima semana.